Santiago Bernabéu, cuartos de final de Champions League, el Real Madrid en casa, el escenario más difícil de todo el mundo, y aún así hubo un jugador rival que hizo lo que quiso. No marcó, pero no necesitó hacerlo, porque cada vez que tocaba el balón pasaban cosas, rompía líneas, atraía rivales, desordenaba al equipo entero, convertía cada jugada en una amenaza. Pero lo más impresionante no es lo que hizo, es que ya nos sorprende, porque esto no es una noche mágica, no es un partido aislado, es al nivel al que juega cada semana, el nivel de un futbolista que está dominando Europa como si llevara haciéndolo toda su vida. Y entonces la pregunta cambia, porque ya no se trata de si es bueno, se trata de cuánto vale realmente. El Bayern de Múnich pagó 60 millones por él, pero después de noches como esta, eso empieza a parecer un error para el resto del mundo. El Bayern de Múnich no solo ganó en el Santiago Bernabéu, dominó 1-2 ante el Real Madrid, un resultado enorme en uno de los escenarios más difíciles del mundo. Y lo más impactante del partido fue sin ninguna duda Michael Olise. Desde el primer minuto, cada balón que pasaba por sus pies generó peligro, recibía abierto, encaraba y en cuestión de segundos ya había superado a su marca una y otra vez. Álvaro Carreras nunca encontró la forma de pararle, pero no fue solo el 1 contra 1, fue todo lo demás: la pausa, la toma de decisiones, la capacidad de elegir siempre la mejor opción. Eso se vio claro en la jugada que definió el partido. Olise recibe, atrae a 3 jugadores del Madrid, libera el espacio, encuentra al hombre abierto y Harry Kane hace lo que mejor se le da. 0-2, partido completamente controlado. Y lo más importante es que Olise no necesita marcar, porque puede decidir el partido sin ello, porque lo que hizo en el Bernabéu fue una de las grandes exhibiciones que hemos visto esta temporada. Pero lo más peligroso de todo es que no, esto no es nuevo, es el dominio que está mostrando durante toda la temporada. Y es que lo de Michael Olise no se explica solo con sensaciones, también con números: 16 goles y 29 asistencias en 41 partidos, los mejores registros de su carrera y con muchísima diferencia. Un impacto directo en 45 goles, desde la banda, desde el desequilibrio. Pero no es solo eso, porque viene de ser nombrado mejor jugador de la Bundesliga en su primera temporada con el Bayern de Múnich, y en su segundo año está siendo todavía mejor, más decisivo, más constante y más imparable, hasta el punto de estar muy cerca de algo histórico: convertirse en el jugador con más asistencias en una sola temporada en las 5 grandes ligas, superando al mismísimo Lionel Andrés Messi en su mejor momento. Y cuando un jugador no solo destaca, sino que amenaza récords de ese nivel, ya no estás viendo a una promesa, estás viendo a uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero para entender por qué Michael Olise está dominando partidos de este nivel, hay que entender primero qué tipo de jugador es, porque Olise no es un extremo normal, es una amenaza constante, una triple amenaza. Cada vez que recibe el balón pueden pasar 3 cosas. La primera, que te encare, 1 contra 1, ritmo, control pegado al pie y una facilidad brutal para irse hacia adentro o hacia afuera. No necesita ventajas, es capaz de crearlas por sí solo. La segunda, el pase, porque si no puede desbordar, no fuerza, levanta la cabeza, espera y encuentra siempre la mejor opción. Asistencias, último pase, decisiones rápidas y casi siempre correctas. Y la tercera, el disparo, porque si le das espacio te castiga. Desde fuera del área tiene un chute igual de potente y preciso que efectivo. Y eso lo cambia todo, porque defender a un jugador así es prácticamente imposible. Si le encimas te regatea, si le esperas te genera juego y si le dejas pensar te remata. No hay una solución clara, y ahí es donde está su grandeza. Pero hay algo aún más importante, y es cómo hace todo esto, porque Olise no es un jugador caótico, es elegante, es preciso y es limpio. Cada gesto tiene sentido, cada decisión tiene lógica. No juega acelerado, juega con pausa en medio del caos, algo que en el fútbol actual es oro, porque no solo genera peligro, es capaz de leer y controlar los partidos. Y eso es lo que le convierte en algo diferente. Y es que no estamos viendo a un extremo, estamos viendo a un jugador que condiciona sistemas defensivos enteros. Pero lo más interesante es que esto no ha sido casual ni repentino.
es una evolución, porque hace no tanto Olise solo era una promesa en el Crystal Palace, un jugador con talento, con detalles, con esa sensación de que podía llegar lejos pero sin la constancia de una estrella, un futbolista que aparecía a ratos, que dejaba jugadas espectaculares pero que todavía no dominaba partidos. Esa es la gran diferencia con el Olise de hoy, porque no ha cambiado su talento, ha cambiado su impacto. Ahora no aparece a ratos, aparece todo el tiempo. No depende del contexto, sino que lo controla. No necesita que el partido le favorezca, sino que lo transforma. Y eso es lo que define a los grandes jugadores. El paso de promesa a estrella no es cuestión de calidad, es cuestión de influencia. Y Olise ya no es un jugador que participa, es un jugador que decide. Lo que antes eran destellos ahora son constantes. Lo que antes sorprendía ahora es lo que se espera de él. Por eso una exhibición en el Bernabéu ya no parece algo anormal. Y es aquí donde todo explota. Porque mientras el mercado se vuelve completamente loco, mientras los clubes pagan 100, 120 o hasta 150 millones por jugadores que luego no rinden, el Bayern de Múnich pagó 60 millones por Michael Olise. Una cifra que, viendo lo que estamos viendo, ya no tiene ningún sentido, porque esto no es un jugador de 60 millones, ni siquiera de 100. Es un futbolista que ahora mismo está jugando a nivel de superestrella mundial, de esos que deciden eliminatorias de Champions, de los que marcan diferencias en cualquier escenario, de los que condicionan a cualquier rival, porque no se trata solo de talento, se trata de impacto. Y Olise ya tiene impacto de jugador élite, de jugador que vale 200 millones. Lo dejó caer Uli Hoeneß hace unas semanas, que Olise no se vende ni por esa cifra. Y viendo su nivel es completamente entendible, porque el Bayern ha fichado a un jugador que te gana partidos, que te acerca a los títulos grandes, que te coloca un escalón por encima del resto. Y todo eso por 60 millones. Algo que más que una inversión parece un robo. Con el Bayern compitiendo por todo y con Francia como una de las grandes favoritas al Mundial, quizá podemos estar hablando de un futuro Balón de Oro, porque cuando un jugador domina partidos como el del Bernabéu, cuando decide sin necesidad de marcar y cuando lo hace con regularidad, ya no estás viendo a una estrella emergente, estás viendo a uno de los mejores del mundo. Y entonces la historia cambia. Porque el Bayern no fichó a un gran jugador, fichó a uno que ya vale mucho más de lo que todo el resto se puede permitir pagar. Esto que veis en pantalla son algunos de los comentarios de gente que está apoyando el canal en los últimos vídeos. Si quieres que tu perfil aparezca en el próximo, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo.